Hoy. Bien, siendo las 6:50, vamos a conversar en esta oportunidad con Rodolfo Aguilera. Él fue exministro de Seguridad y, bueno, es un estudioso también, sobre todo manejó muchas cifras cuando le tocó dirigir el tema de la seguridad y tiene un balance por lo general siempre de lo que está ocurriendo. Don Rodolfo, bienvenido a Radio Panamá. Ese balance, ¿no?, de lo que ha ocurrido. Hay una ola de violencia, hemos perdido el control en cuanto a seguridad. Los que nos dirigen o quienes tienen que velar por una estrategia están fracasando. ¿Cuál es la realidad en estos momentos? Bueno, yo creo que anecdóticamente lo que ha pasado en los últimos meses indica que el gobierno ha perdido el control del tema de la seguridad. Estamos hablando de robos a farmacias, robos a bancos, balaceras, asesinatos, robos a personas en automóviles. En fin, hoy amanecimos con la lamentable noticia del asesinato de una niña menor de edad y de su padre, y veo que realmente no hay voluntad del gobierno de tomar el toro por los cuernos. Yo creo que es importante que el gobierno entienda que no solo se trata de mano dura, sino también de aplicar un poco la prevención. En nuestra gestión nosotros aplicamos ambas. Ustedes recordarán que nosotros con mucha energía y firmeza establecimos la isla de Punta Coco, que nos ayudó a separar a los dirigentes de las bandas de sus organizaciones y les impedía llevar a cabo esa comunicación diaria que tenían en La Joya con su tropa. Mm. Y eso nos ayudó a que los índices de homicidios, de delitos violentos, etcétera, delitos de alto impacto se redujese. Pero también atacamos el tema de la prevención. Yo creo que la prueba de que la mano dura funciona está en El Salvador. Lo estamos viendo. El presidente ha tomado las riendas del asunto y se están produciendo los resultados allá. Acá, por el contrario, si tú ves las cifras, creo que los últimos 3 meses estamos hablando de 50 homicidios por medio. Y eso, si lo multiplicas por 12 meses, te da 600 homicidios al año, que es una cifra muy similar a la del año pasado. Eso quiere decir que el asunto no ha mejorado y por lo visto no va a mejorar. Pero es que aquí no hay ni mano dura ni mano amiga. Yo, o sea, yo no veo un plan. Y me corrige si usted conoce de alguno. O sea, actualmente no sé cuál es la visión de esta administración en cuanto a seguridad. No, o si la están transmitiendo, la transmiten mal porque no la tengo. Recientemente, hace unas semanas, el gobierno logró aprobar una ley que sanciona, digamos, el plan estratégico de seguridad. Sin embargo, solo redactar ese plan y conseguir su aprobación les tomó 3 años. Eso te indica que en realidad lo que hay es una velocidad paquidérmica, el estilo burocrático propio del PRD, y no hay un afán por producir el resultado. Yo recuerdo que nosotros nuestro plan lo hicimos antes de entrar al gobierno. Uno no entra al gobierno a tomarse 1 o 2 años para hacer un plan estratégico. Uno tiene que llegar con un plan. Y particularmente mi plan de prevención mediante la intervención, rehabilitación y reinserción de jóvenes en conflicto con la ley, lo tuvimos listo en 20 días, con funcionarios del Ministerio de Seguridad que tenían 20 años de experiencia o más, y empezamos a ejecutar. Mire, si yo fuese parte de la junta directiva de una empresa y a mí me llega un ejecutivo y me dice, aquí traigo un plan que me ha tomado 3 años prepararlo, yo ni siquiera le escucho el plan, porque alguien que se toma 3 años para hacer un plan, obviamente en el sector privado no duraría medio día en el trabajo. Bueno, eh, suele pasar y entiendo que muchos de esos funcionarios que usted habla de experiencia fueron destituidos apenas llegó esta administración, fueron sacados. Personal con experiencia que contaban con entrenamiento
inclusive de gobiernos extranjeros en cuanto a seguridad, fueron desplazados. ¿Usted también maneja esa misma información? Sí, la persona que redactó el programa de prevención que yo llevé adelante fue destituida la misma semana que entró el nuevo gobierno. Y, y no solo eso, sino que toda la data que se había recogido de todos esos jóvenes violentos que se habían incorporado a ese plan de rehabilitación y reinserción también desapareció. Y esa data es importantísima porque esa data es la que usa un científico para hacer un escrutinio de toda la información y determinar si las cosas han funcionado o no. Ahora, las cifras que tenemos indican que nuestro trabajo funcionó porque los homicidios se redujeron de 783 anuales, que fue el promedio de la era Martinelli, a 397 anuales. Es decir, casi a la mitad se redujo el número de homicidios durante mi gestión. Estamos hablando 2014 a 2016. Y estas cifras que te acabo de dar son cifras de los diarios que se dedican a la crónica roja, que son diarios que no solamente llevan los números, sino que investigan cada homicidio y lo reportan en primera plana de sus diarios, de manera que son cifras confiables. Lo mismo se puede decir de los feminicidios, que se redujeron en ese mismo periodo de 40 a 16, según el diario La Estrella, que ha hecho un recuento. Y en cuanto a la resocialización durante nuestra gestión, el diario Panamérica, que era un diario adverso a nuestra gestión, digamos un diario opositor, realizó un trabajo de periodismo investigativo y, y certificó que 25% de los jóvenes que nosotros tratamos se rehabilitaron y se reinsertaron laboralmente de manera exitosa. Esa fue la frase que utilizó el propio diario, 25%. Ahora, si tú cada 2 años logras reinsertar laboralmente al 25% de los jóvenes violentos, Pero, obviamente, si eso se hubiese continuado, ujú. obviamente el número de delitos se hubiese disminuido. Pero reitero, yo no veo, yo creo que este gobierno quiere hacer lo mismo que siempre se ha hecho y esperar resultados distintos. Y Yo, para que los resultados cambien, tus métodos de trabajo tienen que cambiar, tus políticas, planes, programas tienen que cambiar. pero por ejemplo, escuchamos al alcalde hablar de que la buonería era una herramienta para evitar el pandillerismo, porque hay una crítica por el crecimiento del crecimiento informal y de la buonería. ¿Es esa una herramienta o podemos aceptar eso como una estrategia para reducir la inseguridad, el empleo informal? Bueno, yo creo que el empleo informal es importante en todos los países latinoamericanos en el sentido de que le da una válvula de escape a la persona que no encuentra un empleo formal. Yo, por ejemplo, en los sitios donde estaciono, siempre trato de compensar el trabajo de la persona que me cuida el carro, la persona que me lava el carro, etcétera, porque debemos tratar bien a nuestros pobres y debemos ayudarlos, darles las oportunidades para que salgan de la pobreza. Yo estudié en un país suramericano que vivía de espalda a los pobres Ujú. y los pobres se echaron al monte a secuestrar, a detonar bombas y a girar hacia la izquierda. Y hoy en día ese país está gobernado por un guerrillero y está dando un giro radical hacia la izquierda. Entonces, nosotros tenemos que mirarnos en ese espejo. Ahora, yo creo que obviamente técnicamente el gobierno cuando va a reinsertar laboralmente a una persona en riesgo social o a una persona que está en una situación de conflicto con la ley, debe reinsertarlo a un trabajo formal. Ese es el deber del Estado. El Estado no puede propiciar la informalidad. Y cuando vemos ya unidades que pierden la vida en el cumplimiento de su deber, ya eso nos crea cierta preocupación porque uno percibe que si ni la policía está segura y no hay un respeto por el uniformado, no debe preocuparse, ¿no? Bueno, me parece que el policía cuando va a la calle a hacer un operativo de estos debe ser dotado de todos los elementos balísticos que se requieren, como por ejemplo el chaleco de Kevlar, el casco, los visores de protección, etcétera.
El video que muestran en las redes sociales y algunos medios de comunicación muestran estos policías sin ese equipo, al menos lo que se puede ver a simple vista. Entonces ahí y estamos hablando de una policía que recibe, a la cual el pueblo le entrega 850 millones de dólares al año, que es una cantidad importante de dinero y yo creo que es necesario Se invierte. volver la mirada al equipamiento que tienen los policías y también al entrenamiento. Yo he sido un duro crítico de los estamentos de seguridad en cuanto al entrenamiento que deben tener para ejecutar las distintas acciones que llevan a cabo y bueno, me parece que aquí lamentablemente pues esa falta de equipo probablemente no se siguió el procedimiento. Habrá que estudiar en ese caso en particular lo que sucedió, pero el entrenamiento y el equipo son importantes. Yo, por ejemplo, ayer la policía frustra un asalto en el área del Dorado y yo creo que la unidad, el hombre de a pie, pues tiene la intención de cumplir con su deber, de eso jamás lo hemos dudado, pero usted habla del presupuesto y parte de ese presupuesto, y no sé, el problema está arriba porque parte de ese presupuesto se compró, creo que en la administración pasada no se invirtió mucho en material para la represión, pero sí en esta administración. Entonces, usted me habla de unidades de la policía sin los equipos necesarios. Sea, no, estamos males arriba en la dirección. Bueno, mira que nosotros en una ocasión hicimos una visita sorpresa cuando yo estaba en el cargo a una subestación de policía y le dimos la autorización, digamos, la orden a los policías, a los sargentos, que nos dieran lo que necesitaban. Y las necesidades de las que nos hablaron no coincidían completamente con las necesidades de las que nos hablaban los miembros del directorio de la policía. Entonces, ves tú allí, por ejemplo, el policía de calle nos decía, nosotros necesitamos chalecos antibalas, necesitamos armas plegables de muy bajo calibre, porque estamos en áreas urbanas y no nos podemos arriesgar con armas de alto calibre. Y nos decían que compráramos el Kevlar adecuado dentro de Mm. los chalecos antibalas, porque a veces recibían un Kevlar que simple y sencillamente no era No suficiente costaba. para defenderlos de la bala que usan, el Claro. tipo de balas que usan los delincuentes. Ok. Y nos pedían un chaleco de cierta forma que no tuviese el Kevlar enclaustrado, sino que el Kevlar se pudiese remover para que ellos pudiesen lavar el chaleco. Recuerda que estos son Claro, chalecos que se usan 24 horas en turno claro, rotativo y entonces, como te digo, es necesario que claro. haya alguien, algún civil en el órgano ejecutivo que haga el trabajo de calle, que baje, converse con los jefes de la zona, que converse con el policía de calle, que vea las necesidades de los policías y pueda, digamos, suministrar lo necesario para que puedan atender pues con sus labores y sus funciones. Y yo creo que con un presupuesto de 850 millones tienen dinero suficiente para cumplir con todas esas necesidades. Muchas gracias a Rodolfo Aguilera, quien fuera en su momento ministro de Seguridad, por brindarnos este balance y su opinión también de lo que está ocurriendo en cuanto a seguridad. Que tenga muy buenos días, don Rodolfo. ¿Eh? Buenos días, muchas gracias.